Hola hermanas, bienvenidas sean a este Congreso Virtual de Mujeres y damos gracias a Dios que nos permite este tiempo a través de la internet de estar reunidas. ¿Para qué? Para ser fortalecidas, para ser cimentadas, arraigadas en Él. Para esto, pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos. Que la guianza de tu Santo Espíritu sea, Señor, Padre, en este momento, para que nuestros corazones estén, Señor, firmes y nuestro corazón esté preparado para ser la buena tierra donde se siembre tu palabra y fructifiquemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La ciudad de Colosas estaba situada en la Asia Menor. Hoy en la actualidad es el territorio de Turquía, y esta ciudad de Colosas se ubicaba a unos 175 kilómetros aproximadamente al oriente de Éfeso. De la carta a los colosenses se deduce que después de la conversión a la fe cristiana, se presentaron en esta comunidad algunas desviaciones doctrinales respecto a la enseñanza recibida. Esta carta fue escrita precisamente para corregir esas desviaciones. Y lo dice en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando Pablo les escribe a los cristianos en la ciudad de Colosas, se refiere a algunas enseñanzas falsas que se estaban propagando en toda la congregación. Había un grupo de personas que se manifestaban ser seguidores de Cristo, pero habían añadido ciertos requisitos al evangelio de la fe. Este grupo exigía que las personas dejaran de comer ciertos alimentos, que observaran ciertas fiestas y fomentaban el culto a los ángeles y despreciaban así el lugar y el valor de Cristo. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 18, y después pasamos a los versículos 20 y 22, dice la palabra: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Versículos 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? El Señor, a través de Pablo, les escribe y llama a los colosenses a andar en libertad, en donde se halla la realidad únicamente es en Cristo. Les exhorta a que no permitan que los condenen los que practican esa falsa humildad, y que los preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refiere a cosas precisamente que van a desaparecer con el uso. La dignidad de nosotras como creyentes debe estar enfocada a tener un corazón entregado a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si hemos creído, si hemos confesado y hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces debemos comportarnos como quienes pertenecemos a Cristo. Andad en Él implica saber
Andad en Él implica conocer el camino, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, en otras palabras, significa que vivamos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad, ni a lo que yo pienso, ni a lo que yo creo que está bien. Es conforme a su voluntad. Debemos permitir la guianza de su Santo Espíritu en nuestra vida. ¿Para qué? Para que obedezcamos los mandamientos y así podamos llevar fruto meditando en la palabra de Dios, para conocerlo a Él, porque si vivimos en obediencia, ¿qué sucederá? Lo dice la Escritura en Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, el estilo de vida de todo creyente debe estar basado en una comunión genuina, en una comunión auténtica y sincera con el Señor. ¿Para qué? Para que nos fortalezca. Pero ¿es posible que los cristianos se desvíen de los asuntos centrales de la fe? ¿Pueden los seguidores de Cristo enredarse en cosas que los distraen de lo que más importa en la vida? La respuesta es sí. El apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos 6 y 7 de Colosenses, se dirige a creyentes firmes que no se dejen engañar por falsas filosofías y tradiciones de este mundo. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En esta porción, la palabra de Dios nos exhorta a que examinemos con detenimiento nuestra vida, a fin de que estemos seguras de que jamás ninguna filosofía ni tradición humana pueda constituir un obstáculo a nuestra relación con Cristo. Dice la Escritura, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y en la Escritura encontramos varias veces este verbo, andad. Y se refiere, a desplazarse, a encaminarse, a dirigirse hacia alguna parte, hacia algún lugar. La pregunta es, ¿hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Cuál es el camino en el que estamos? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde transitas? ¿Hacia dónde estás guiando tu vida? La de tu casa, la de tus hijos. Como creyentes, nos es necesario tener una comunión estrecha, un vínculo perfecto, con perseverancia y constancia y ánimo en el Señor. Así estaremos fortalecidas para poder hacer frente a todos los obstáculos y las vicisitudes de la vida. Cuando hagamos estas cosas, entonces estaremos gozosas dando gracias por la victoria. Lo dice la Escritura en Colosenses 1, 12, 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, tenemos el perdón de nuestros pecados por la muerte redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Nos libró del poder del diablo y nos trasladó a su reino. Nos trajo de las tinieblas a su luz. Por esto, por cuanto el Señor hizo esto en nuestra vida, y porque el Señor es digno, nuestro andar también tiene que ser digno, conforme a sus estatutos, a sus mandamientos.
Andar como es digno significa vivir de acuerdo con nuestra posición en Cristo. Si nos trasladó de las tinieblas a su reino, hemos venido a la luz. Y entonces nuestro andar debe ser con nuestra nueva posición en Cristo. Significa que nuestro comportamiento, nuestras actitudes y nuestras acciones deben de ser conforme a la palabra de Dios, a sus estatutos y mandamientos. ¿Para qué? Para agradarlo a Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él sea reverenciado. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a ser fortalecidas únicamente con Él. Vamos a poder permanecer cimentadas y sobreedificadas en Él una vez que permitamos que su espíritu fortalezca nuestro hombre interior. ¿Entendemos esto? Únicamente así el Señor nos fortalecerá en nuestro hombre interior con la guianza de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Dice versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que estemos arraigados y cimentados en amor. Nuestro vivir entonces debe ser como hijas de Dios. Si Dios es nuestro Padre, entonces debemos honrarlo. Que nuestra actitud y nuestro comportamiento diario debe permitir al Espíritu Santo fortalecernos con su poder. Esto mediante la fe en Cristo Jesús, en nuestros corazones, para comprender la magnitud de su amor y así pueda haber una correspondencia entre lo que hago y lo que hablo, entre las palabras que emito y mis actitudes y mis acciones. Y esta plenitud de la que habla la Escritura, de la plenitud de Dios, va a llenar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Si le permitimos al Señor ser fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Y cómo va a ser esto? Va a llegar un momento en que si permitimos al Señor esto, vamos a poder reflejar al exterior su poder, su bendición. Esa plenitud va a ser reflejada al exterior. Primeramente el Señor hace su obra en mi interior y después se manifiesta en mi exterior. ¿Cómo? De diferentes maneras. El Señor es soberano. Se manifiesta esa plenitud a través de sanidad, a través de una prosperidad, a través de libertad, a través de tener una madurez espiritual, a través de tener sabiduría. El punto importante a entender es que la plenitud empieza por dentro en nuestra alma cuando tenemos comunión con el Señor. Esta es la manera para estar llenas y esta llenura se va a reflejar en nuestras vidas. En Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por tanto, debemos comportarnos como quienes pertenecemos a Cristo, firmemente basados en Jesús por fe. Andad en Él conlleva entonces a que el creyente debe saber hacia dónde te diriges.
Y la Escritura nos habla en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 y 20-21. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El versículo 14 se refiere a que si andamos en Él, llegaremos a poseer un conocimiento íntimo de nuestro Señor y de la posición en Él. ¿Y cuál es esa posición? Somos sus hijas, redimidas por la sangre del Cordero. Cristo es la única meta en la vida. Si andamos en Él, en el día del juicio, será un día de aprobación y de victoria. ¿Cómo va a ser esto? Cuando nuestro cuerpo físico sea transformado a un cuerpo semejante al de la gloria suya, como el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Será un cuerpo inmortal, exento de enfermedad y de pecado, indestructible, destinado al cielo y al mundo espiritual. La omnipotencia de Cristo hará posible este cambio, esta transformación, porque la resurrección de Cristo prueba que Dios tiene el poder sobre la muerte. Como Cristo ha roto las cadenas de la muerte, quebrará las cadenas del pecado para todos los que creen en Él. Somos salvos gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Jesús vive eternamente y así viviremos, todo creyente. Y es esta esperanza que nos lleva a seguir viviendo en la fe si andamos en Él. Y dice la Escritura: y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, extendiéndome hacia las cosas eternas, no las temporales, hacia las cosas celestiales, no las terrenales. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La mujer llegó aquella tarde a casa, desesperada, enojada, frustrada, llena de ira, desalentada, decepcionada. Había llegado a casa después de haber pasado por una situación difícil. Había discutido con el tío mayor. Les habían heredado un terreno que correspondía a sus padres como herencia. Pero al no estar ellos, se los otorgaron a ella y a sus hermanos. Esto implicó pues una sección de terreno que al parecer al tío le pareció mucho de más terreno, entonces vio la manera de vender una porción aproximadamente entre 200 y 300 metros cuadrados. Y así lo hizo. Llegó el comprador de este terreno, negoció él, pero ella llegó también a aquella
en aquel momento. Y se propició una gran discusión. Y finalmente, el terreno se vendió. Y le fue quitada esa porción de tierra, ¿no? Entonces, ese era su enojo, y paseaba de un lado a otro en la habitación. Enojada, les repito, frustrada, decepcionada, desalentada. Y fue en ese momento, en ese ir y venir, en ese enojo, en esa injusticia, decía ella, cuando llegaron a su mente unas palabras que jamás ha olvidado. Y estas palabras fueron: no pelees un pedazo de tierra, pelea un pedazo en el cielo. Esas palabras la estremecieron de tal manera que la ira, el enojo, se fue en un instante y se apacentó su corazón. Y esto es verdad. Dice el Señor: haceos tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan. Que nuestro corazón esté motivado por una verdadera justicia interior a través de Cristo Jesús. Debemos perseverar con comportamientos, actitudes y acciones para tener un pedazo en el cielo, para hacernos tesoros en el cielo. Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha librado y nos ha hecho hijas del Señor. Es esta justicia que nos introduce a esa comunión con el Padre. Andad en Él es vivir teniendo a Cristo como centro de nuestras vidas y de nuestra conducta. Este reconocimiento al unirnos con Cristo nos coloca en una nueva posición. Debemos despojarnos del cuerpo pecaminoso, carnal. Si entendemos nuestra nueva posición, entonces estaremos capacitados para vivir una vida de victoria sobre el pecado, porque hemos sido vivificadas por la resurrección que Cristo nos ha dado. Estamos completas en Él, al darnos vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Es una porción de la palabra para meditar con profundidad y con un corazón sincero. Jeremías le habló al pueblo de Israel que mirara hacia atrás a los senderos de sus antepasados, que vieron cómo Dios los libró de Faraón, del pueblo de Egipto. Les dice que pregunten por el buen camino
y que no se aparten de él. El Señor les está hablando a través del profeta al pueblo de Israel. Que preguntaran, ¿sí? Que miraran hacia atrás los prodigios, señales y maravillas que el Dios de Israel había hecho para liberarlos de esclavitud. Mas la palabra dice, mas dijeron, no andaremos. ¿Cuál es la respuesta que tú vas a dar al Señor hoy? Si miramos en retrospectiva hacia el pasado, tendremos de igual manera que mirar hacia atrás y ver de dónde el Señor nos ha traído. ¿Qué Dios, qué pecados el Señor nos ha perdonado? ¿De dónde nos ha sacado? Y meditemos en ello. El mismo Dios que liberó a Israel del pueblo egipcio. Y vemos los grandes milagros, prodigios y maravillas a través de los profetas. Tenemos la palabra escrita, con grandes acontecimientos que el Señor ha hecho. Y es el mismo Dios en el cual tú y yo hoy tenemos como Padre, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué manera Dios ha suplido nuestras necesidades a cada paso en la travesía de esta vida? ¿De qué manera Dios te ha respondido y me ha respondido? Para que hoy, con nuestra nueva posición en Cristo, como hijas de Él, podamos andar en el camino. Este es un tiempo para que te pares. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Párate, detente y mira hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. ¿Estás dejando huellas para que los que vienen atrás de ti, tus hijos, los hijos de tus hijos, puedan venir al camino y puedan seguirte? Es tiempo de alinearnos. Es tiempo de despertar si estás dormida. La iglesia de la Odisea, la séptima iglesia en el libro de Apocalipsis, dice la Escritura que se decía que era rica y que de ninguna cosa tenía necesidad. Pero el Señor le señaló que era pobre, que era miserable, que estaba ciega y estaba desnuda. Y el Señor, a través de esta porción de la palabra, nos habla de que el peligro más grande es equivocarnos en cuanto a nuestro estado espiritual. Podemos pensar que no pasa nada. Podemos pensar que todo está bien. Debemos tener cuidado. Nos equivocamos por no conocer la palabra. Nos equivocamos por no ser llenas de su Santo Espíritu. Es tiempo de pararnos, es tiempo de meditar. Párate y mira por el camino que vas. No seamos como las 5 vírgenes imprudentes que no tuvieron aceite. Debemos ser llenas del Espíritu Santo. Porque si tenemos esa llenura, el Espíritu nos avisa, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos ayuda, nos alienta, nos exhorta.
es nuestro consolador y nos ayuda. Y si estamos llenas, vamos a poder reflejar su gloria. Hermanas, entonces que nuestro andar sea digno, porque si andamos en él, ninguna filosofía, ninguna tradición humana nos moverá del camino, que es el supremo llamamiento. Estaremos arraigadas y sobreedificadas en él. ¿En qué estamos construyendo? ¿Sobre qué estamos basando nuestra vida? Si deseamos que nuestra vida resista la presión, nuestra única alternativa es construir sobre la roca de la verdad de Dios, que es revelada en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Así es que reflexionemos, meditemos, vivamos para Él. Él pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Derramó su sangre, dio su vida en rescate por ti y por mí. Nuestra nueva posición en Cristo, al ser hechas sus hijas, implica que nuestro andar debe ser digno. Debes venir al camino, a la verdad y a la vida. No hay otro fuera de Él. Su nombre es Jesús. Amén. Oremos, hermanas. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Un tiempo de meditar, de reflexionar. Un tiempo en que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos andar en tus caminos, que son misericordia y verdad, Señor. Necesitamos ser diligentes en las cosas eternas. Necesitamos hacer tesoros en el cielo, Señor. Padre, bendigo a mis hermanas, Señor. Ruego en el nombre de Jesús que seas tú hablando a su corazón y que una vez vueltas a ti, Señor, las tomes en tu mano, Señor, y las ayudes en el nombre de Cristo Jesús, y sean fortalecidas y se establezcan como hijas tuyas, y que nuestro andar, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras sean en todo momento conforme a tus estatutos y mandamientos y principios tuyos, para llevar una vida ordenada, cimentada, arraigada, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, gracias, que el Señor las bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.